Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio. Me alegra mucho saludarlos y compartir con ustedes una vez más. El día de hoy tenemos un tema súper interesante del cual poco hemos hablado, entonces esperamos que estén súper conectados, súper activos, haciendo sus preguntas. Vamos a dar unos segunditos más para que la gente se termine de conectar y ya vamos a empezar. Listo, entonces por favor, como siempre, me confirman si me escuchan bien, si me están viendo bien, para que todo esté perfecto. Aquí ya empiezo a leer los que nos están saludando. Hola a todos, gracias nuevamente por hacer parte de este espacio. Perfecto, me confirman que todo está muy bien. ¿Escuchan bien? Bien, bien. Listo, entonces, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a tocar un tema supremamente interesante y es acerca de las pruebas psicométricas que por lo general nos hacen en las empresas cuando estamos atravesando un proceso de selección. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella se llama María Clara Osorio y es consultora de soluciones para talento humano. Básicamente se encarga de la mano de las empresas a apoyar y darle seguimiento a estos procesos de selección y atracción. Entonces, invitadísimos todos para que estén súper atentos, hagan todas las preguntas que tienen. Ella, mejor dicho, pues está en constante contacto con las empresas, con estos procesos, sabe cómo funciona, pues como todo esto y en una etapa inicial nos va a contar pues todo lo que sabe para que todos estemos súper pendientes. Entonces, démosle la bienvenida a María Clara que hoy nos está acompañando. Hola Vero, me alegra mucho saludarlos. Muchas gracias por esta invitación tan especial. María, gracias a ti por haber aceptado estar en este espacio. Como les estaba comentando, la idea es que en una etapa inicial tú nos cuentes un poquito sobre qué son las pruebas, qué tipo de pruebas hay, para qué se utilizan, cómo les sirve eso a las empresas y cómo influye en los procesos de selección que como candidatos presentamos. Entonces, no, bienvenida y adelante. Ay, súper, Vero, muchísimas gracias. Entonces yo empiezo como complementando la presentación que me hiciste. Yo soy María Clara Osorio, soy consultora de soluciones para talento humano y como les contaba Vero, yo acompaño a las empresas en sus procesos de atracción, selección, desarrollo en cuanto a las herramientas que utilizan como pruebas de psicometría, pruebas de conocimientos técnicos, evaluaciones de desempeño y exactamente como decía Vero, pues he acompañado a varias empresas a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica a mejorar sus perfiles y encontrar pues como el talento que están buscando y a la vez ayudar a las personas a encontrar o a ubicarse, emplearse en estas empresas tan importantes. Entonces, como decía Vero, pues este espacio va a ser muy interesante en la medida que vamos a hablar de pruebas, que es un proceso que todos hemos vivido en los procesos de selección, en los procesos de contratación, todo lo que hemos vivido en cuanto a estas, para qué las utilizan las empresas, todas esas creencias y todo lo que hemos escuchado y encontrado en todas partes sobre estas pruebas. Y pues claramente al final pues vamos a hablar de algunos tips sobre los procesos de selección en cuanto a estas creencias y todos estos prejuicios o ideas que se tienen de las pruebas, cómo nos pueden ayudar a favor, contestarlas de manera correcta y tener buenas prácticas como candidatos para contestar de manera correcta las pruebas de selección. Excelente, María. Acá te interrumpo un segundito Uh porque -huh. veo que algunas personas dicen que no escuchan bien. Quiero que nos confirmen bien en los comentarios si solo es algunas personas o todos nos pueden escuchar y ver bien para continuar y que no vayamos pues como a perder nada
del espacio. Entonces nos van confirmando, porfa, en los comentarios, que los estoy leyendo en este momento para saber si sí nos están escuchando bien. A María Clara y a mí. Perfecto. Listo, no. Nos están diciendo que se escucha bien, entonces continuemos, María. Perfecto, gracias, Vero. Entonces, como les contaba, hay muchas pruebas en el mercado y las empresas utilizan diferentes y muchísimos tipos de pruebas de acuerdo a lo que quieren evaluar. Principalmente, ¿para qué utilizan las pruebas las empresas? Inicialmente, más que todo, es para conocernos mejor. En una entrevista, normalmente contamos con quién vivimos, nuestra experiencia laboral, qué hemos hecho, dónde hemos trabajado, cuáles creemos que son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades de mejora, pero ahí en ese primer contacto se quedan de lado muchas cosas que queremos conocer de la persona como empresa, ¿sí? Y como candidatos, pues nos hace falta tiempo también para darnos a conocer más a las personas y pues digamos que donde nos postulamos. Entonces, la idea de estas pruebas es conocer rasgos más a profundidad de la persona, por ejemplo, rasgos de personalidad, comportamiento, sus tipos, por ejemplo, habilidades como liderazgo, habilidades comunicativas, que lo motiva, diferentes tipos de pruebas de acuerdo al foco que tenga. Para eso nos sirve esas pruebas psicométricas para conocer pues a mayor profundidad a la persona y también para hacer un ajuste y que la persona haga un fit dentro del cargo que estamos evaluando o que queremos contratar. Entonces, la idea de estas pruebas y el objetivo es conocer a la persona para saber como empleado o como colaborador cuando lo vayamos a contratar, qué plus nos puede dar de acuerdo a esos perfiles y a esos rasgos específicos que estamos buscando. María, aquí me viene a la mente algo muy interesante y es un tema, digamos, del que nosotros hablamos comúnmente, más que todo cuando vamos a construir hojas de vida o un perfil profesional completo, y es el tema de las habilidades blandas. Tú aquí estás mencionando un tema de comportamientos y competencias y creo que va muy ligado con el, o sea, las pruebas y como todo este proceso con este tema de estas habilidades que digamos no tienen nada que ver con lo técnico, con lo que sabemos, sino como con lo que somos como personas y cómo nos podemos desempeñar en un mundo laboral, si somos inteligentes emocionalmente, si somos personas que tendemos a solucionar problemas, que no somos conflictivos, para que tú nos aclares un poco más el tema, si estas pruebas también están ligadas como al tema de habilidades blandas. Perfecto, súper chévere ese punto, Vero, porque incluso realmente eso es lo que vemos en los diferentes procesos. Y ahí cabe aclarar algo muy importante y es que las pruebas psicométricas o las pruebas en selección que pues conocemos como las pruebas psicotécnicas, psicométricas o psicológicas, lo que están midiendo, como tú dices, esas habilidades o competencias blandas, digamos que más que en el ser, también en el hacer de la persona, cómo se va a desempeñar en cuanto a sus habilidades y como lo hablaba hace un momento, frente a las habilidades que tiene y ese potencial que tiene la persona y que puede dar versus el fit al cargo. Otra cosa que también hace parte en los procesos de selección son esos conocimientos técnicos, conocimientos específicos, pruebas de conocimiento, que ahí ya hablamos de otro tipo de pruebas y es si realmente es el saber hacer en el cargo, si la persona tiene los conocimientos, además de la formación, si sabe hacer esas funciones técnicas que va a desempeñar en el cargo. Perfecto, súper interesante. Continuemos entonces con el siguiente punto. Yo aquí estoy tomando nota como de lo que vas diciendo para ahorita ir haciendo al final del espacio un resumen de todo esto. Perfecto, bueno, entonces con esto de para qué utilizamos las pruebas, básicamente entonces se abre una gama muy amplia de qué tipos de pruebas hay, porque todos hemos hecho diferentes pruebas desde la casa o vamos a la empresa y lo contestamos a lápiz y papel. Hay diferentes pruebas y hay diferentes modalidades. Hay unas pruebas en las que dibujamos o como llamamos son pruebas proyectivas en las que a partir de un dibujo, una situación, un ejercicio de roles,
la persona puede proyectar temas que están, digamos que en su mundo interior, como, ¿cómo se llama? No lo que podemos decir y lo que hablamos en la entrevista, sino cosas más allá que pueden proyectarse a partir de un dibujo. Ahí es súper claro que ningún dibujo, como es algo muy objetivo, no es algo ni correcto ni incorrecto, no hay una forma específica de contestarlo, ¿sí? Entonces, con eso también aprovecho para adelantarme un punto que venía, que les mencioné al principio, y es esas creencias que vemos de, por ejemplo, una prueba muy conocida que es el WARTEC o la prueba de la figura humana. Hay muchas pruebas proyectivas parecidas, que esa es como la clasificación en la que proyectamos a través de un dibujo, que nos indican cómo contestarlo. Y realmente encontramos una variedad de información en Internet que no sabemos si es confiable o no, pero realmente lo que hace es manipular al momento de responder nosotros pues, la prueba o manipular de manera que no vamos a contestar de una manera consciente o una manera, digamos que muy consistente dentro de nuestro patrón de respuestas. Eso también aplica para inventarios, o sea, las pruebas psicométricas y las pruebas proyectivas. Otro tipo de pruebas son las pruebas psicométricas, que son inventarios, que ahí ya hablamos de mucha gama, en la que hablamos de pruebas de personalidad, de habilidades cognitivas, pruebas de liderazgo, de comportamiento y muchos temas de acuerdo pues a lo que para lo que se haya hecho la prueba. Esto también entra un tema y es que lo compara con una población estadística. Tiene todo un proceso de validez a población en la que se está aplicando. La idea, pues nosotros utilizamos pruebas que sean validadas a población colombiana en cuanto a que nos dice de de las diferentes variables que medimos con las pruebas en las personas, si se encuentra por encima o por debajo de la media, y eso lo ubica en un rango de clasificación a partir de la población comparativa y arroja una serie, pues digamos que de explicación cualitativa de predecir en cuanto a esa variable el comportamiento de la persona. En estas pruebas psicométricas hay unas que habla, pues no tiene que ser respuestas correctas o incorrectas, porque, por ejemplo, si tomamos por ejemplo, una prueba de personalidad, que tú tengas unos rasgos por encima de otros, no te hace mejor o peor que cualquier otra persona, sino que hablamos de un ajuste al cargo. Entonces, para un cargo específico se pueden buscar unos rasgos específicos mayores a cualquier otro cargo y pues viceversa. Entonces, la idea es también revisar, y esto vale para preparación al momento de contestar una prueba y prepararse para el proceso de selección y participar en un proceso, y es revisar muy bien qué está requiriendo la empresa, cuál es el cargo, ¿sí? ¿Qué cargo va a desempeñar y a qué me estoy, digamos que postulando? Y encontrar, digamos que cuál es, qué requiere por parte mía como candidata a nivel de conocimientos, a nivel de habilidades, a nivel de competencias, que pues me pueden ayudar y me pueden facilitar el proceso en la medida en que voy a estar encaminada de acuerdo a mis habilidades y a mis fortalezas al cargo que vaya, digamos que vaya en armonía con esas habilidades. Súper interesante, María, eso que dices, porque yo pienso que a veces, independiente de la prueba que se presente y de la empresa y del cargo, porque digamos que estas pruebas, según lo que tengo entendido y tú me corriges, pueden ser aplicadas desde cargos operativos hasta cargos gerenciales, personas con poca, mucha experiencia, o sea, las empresas aplican este tipo de pruebas a todas las personas. Siento que a veces los candidatos tienden a satanizar un poco el tema de las pruebas porque las presenté y me llaman, no me dijeron nada, no me llaman, y eso que tú estás diciendo me parece fundamental, porque es que también es la forma de una empresa, digamos,
cerciorarse de que el candidato que está seleccionando es apto para cumplir X o Y funciones, que sí tenga los conocimientos. Entonces, digamos que también es muy interesante para uno este tipo de pruebas, porque imagínate tú llegar a una empresa a desempeñar unas funciones que tú no conoces. En cambio, yo creo que por medio como de tecnología y de estos espacios ya se puede filtrar un poquito más como ese tema y cuidar tanto a la persona nueva como a la empresa, porque es que es una forma como de cuidar ambos mundos y ambas personas. Que una empresa no te elija no quiere decir que eres un mal candidato, eso no, o sea, tenemos que quitarnos como ese mito de la cabeza, simplemente significa, puede ser que no eres la persona para el cargo por habilidades, por conocimientos, pero sí puedes ser una buena persona para otros cargos. Y eso es un tema también muy interesante porque uno puede muchas veces quedar disponible para las empresas y que una persona diga, para este cargo no me sirves, pero sí me sirves para este otro cargo. Entonces siempre es muy importante tener como en la mente y responder a conciencia esas pruebas y no perder como la esperanza, porque pues a veces puedes quedar catalogado para otros cargos, como estoy diciendo, ya tú me corregirás, pues es como lo que saco, la conclusión que saco como de todo esto que nos estás contando. Sí, totalmente de acuerdo, Vero. Y a eso me refería con que nos vamos a facilitar el proceso de selección para nosotros como candidatos y para las empresas como empleadores y o digamos que directo coordinadores de ese proceso de selección en cuanto a si tenemos, o sea, no nos estamos postulando a cualquier vacante, sino que realmente hacemos un proceso de reflexión de acuerdo, pues, autoconocimiento de cuáles son mis fortalezas, yo qué sé hacer, qué formación tuve, qué experiencia he tenido, qué es lo que más me gusta hacer, a qué vacante me estoy postulando, totalmente de acuerdo. Y finalmente eso es lo que va a determinar el éxito cuando al momento de que la persona sea contratada. Claramente hay una curva de aprendizaje por la que todos pasamos, pero más allá de eso va a predecir el éxito de la persona y ese plus del que hablábamos como colaborador que le va a aportar a la persona, a la empresa, perdón. Entonces, sí, es muy importante como en estos procesos revisar muy bien a qué me estoy postulando y qué es lo que requiere la empresa para ver y reflexionar si realmente sí voy a hacer un fit adecuado o si de pronto puedo buscar otras vacantes a las que mi perfil pueda ajustarse mejor. Y a eso nos referíamos con que en las pruebas de personalidad, de motivaciones, de estilos de comportamiento, realmente no se está buscando un estilo específico siempre, sino que para cada cargo, un estilo, un rasgo, una variable específica nos puede dar un plus que más allá del resto. Entonces, tener un rasgo de personalidad por encima de la media no es bueno ni malo y tener un rasgo de personalidad por debajo tampoco es necesariamente negativo o positivo, sino que simplemente es acorde a lo que la empresa está buscando frente a ese cargo. Y también tener en cuenta que lo que Vero mencionaba, que si de pronto no me llamaron, que si de pronto fue porque siempre pierdo las pruebas, que es una creencia errónea que las personas piensan que la prueba la perdió o la ganó, y realmente no necesariamente es así, porque aquí también cabe aclarar algo muy importante y es que las pruebas es solo una etapa del proceso de selección, no es el proceso de selección como tal. Como todos lo han vivido, es un proceso que empieza desde nuestra hoja de vida, unas pruebas de psicometría, luego vamos con unas pruebas técnicas, exámenes médicos, assessment centers, una serie de etapas que todas nos da una mirada, o a las empresas les da una mirada y una visión integral para conocer más a la persona y vuelvo y repito, para predecir el éxito de esa persona en sus funciones. Perfecto, María, súper interesante. ¿Tenemos más tipsitos o contenido o pasamos a las preguntas? Tú me direccionas. No, pues digamos que para complementar estas creencias y ya para cerrar como el tema de los tips, otro tipo de creencias es que de pronto con esta información que encontramos en internet, que pues no sabemos quién la puso, con base a qué teoría, no sabemos si es confiable o no,
y vuelvo y les repito, lo único que está haciendo es manipular nuestras respuestas al momento de contestar las pruebas y esto puede hacer que nuestras respuestas y que nuestros resultados no sean válidos para las empresas. Digamos que una prueba se puede invalidar en la medida en que mi patrón de respuesta o la manera como yo contesté la prueba no es consistente, no es coherente. Digamos, y que sí se invalide y que yo no haya respondido a conciencia. Otra creencia también que se tiene es que de pronto no me siento seguro para contestar las pruebas, creemos que hay preguntas correctas, que hay preguntas incorrectas, entonces preferimos que alguien nos ayude, le preguntamos la opinión a la persona que vive con nosotros, al vecino, al primo que es psicólogo, y eso también interfiere, pues tener como ayuda o terceros que interfieran en la manera de responder también puede ser negativo en la medida en que no estamos teniendo un patrón coherente de respuesta y para los sistemas o para las pruebas no sea coherente esa manera de contestar porque claramente hay una intervención de un tercero. Entonces, aquí, pues digamos que esto me lleva a los tips para contestarlas y para tener una buena práctica, porque pues para contestar, lo que les decía, tenemos una serie de creencias, pero realmente, ¿cómo nos garantizamos de tener un proceso correcto o de participar correctamente de un proceso de selección y contestar correctamente las pruebas? Primero, tomárnoslo súper en serio, teniendo en cuenta que es una prueba que hace parte del proceso de selección no es, o sea, las decisiones de selección o de contratación no se basan 100% en las pruebas, pero es una parte muy importante de esa toma de decisiones. Entonces, es tomar en cuenta y es darle la importancia a la prueba en la medida en que yo voy a contestar súper consciente, concentrada en mis pruebas, siendo sincera, teniendo en cuenta que depende de la prueba también pasar al segundo o a la siguiente etapa en el proceso de selección. Asegurarnos de entender a totalidad las pruebas de selección, digamos que, o las preguntas que estamos viendo en en el cuestionario, pues si no entendemos, contactar a la persona que nos ha contactado para el proceso, si no tenemos claridad de algo y ser supremamente transparentes en la medida en que, pues, en contestar las pruebas. También algo erróneo que puede interferir en una respuesta es hacerlas a la carrera. Sí, o hacerlas apresurado, en un ambiente, no sé, con bulla, en transporte público, o digamos que en un momento de estrés, en el almuerzo, que no estemos concentrados 100% en el proceso, pues o en hacer las pruebas, esto también puede ser negativo a la hora de nuestros resultados y nos puede pues como perjudicar como candidatos a que realmente el resultado no va a ser válido porque no lo contestamos en las condiciones adecuadas, ¿sí? Y sí, básicamente es responder supremamente concentrados, a conciencia y pues realmente siendo muy sensatos pues en cuanto a nuestras respuestas. María, perfecto. Aquí voy a empezar, digamos, el tema de las preguntas. Con una de las preguntas más frecuentes que tenemos de nuestros candidatos y yo creo que también está muy relacionada con este tema y es ¿por qué no nos dan respuesta oportuna a los procesos? ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué yo hago o me postulo y no me dicen nada? ¿O hago las pruebas y pasa tanto tiempo y no recibo una respuesta de la empresa? A mí me parece muy importante que los candidatos también conozcan el proceso que hay detrás de un proceso de selección, la empresa qué tiene que hacer, los analistas qué hacen y por qué de pronto los procesos a veces toman tanto tiempo. Sí, de acuerdo, Vero. Pues realmente hay muchas empresas que manejan distintos procesos de selección. A la vez, hay diferentes, pues hay procesos de procesos. Hay procesos en los que se postulan diferentes, pues o pocas personas, que facilita pues que sea más rápido. Hay otros cargos que se necesitan más filtros. Hay otro tipo de cargos que se hacen por procesos tercerizados a partir de compañías temporales, que pues lo que hace es que también aumentan los filtros pues o el proceso, pero
al momento de yo postularme a un proceso de selección, tengo que tener muy claro en que hay que tener paciencia en la medida en que no sabemos con claridad siempre, pues o no necesariamente sabemos cuándo va a ser la fecha de cierre. Ni siquiera las empresas siempre van a tener una fecha de cierre, sino que se abre una vacante. Hay vacantes que siempre están pues constantemente abiertas y que están teniendo temporadas varias veces al año. Hay vacantes que pues se abre un periodo de postulación muy amplio y claramente se hace una revisión exhaustiva de todos los candidatos, se hace un proceso de revisión de hojas de vida y también aquí entra lo que hablamos ahorita de los diferentes filtros, ¿sí? Empezamos por lo que nosotros nos postulamos, es nuestra hoja de vida o nuestro videocurrículum en Magneto. A partir de eso, pues claramente a nosotros nos están notificando si hemos pasado a la siguiente etapa, pero eso sí es seguro que pues todas las postulaciones se toman en cuenta. Hay que tener en cuenta también que muchas veces en las empresas los procesos se suspenden, se aplazan, se posponen, se cierran inmediatamente o se tienen tanto vacantes internas o postulantes internos que son las mismas personas de la empresa que hacen carrera o que ascienden pues digamos que en la jerarquía o a nivel de plan carrera y postulantes externos que pues se hace más exhaustiva la revisión en cuanto a son personas que no trabajan en la empresa, se deben hacer estas pruebas que hablamos de conocer temas de su personalidad, comportamiento y a partir de eso se hace pues entrevistas y assessment center. También es importante aclarar, pues ahora que lo menciono, aprovechar, hacer un paréntesis y es que un complemento de las pruebas realmente son este tipo de assessment o este tipo pues de entrevistas, porque como les decía, la prueba por sí sola no es todo el proceso de selección, es solo una herramienta, una clave que en la entrevista yo ya puedo entrar a contrastar temas que vi en la persona, que me interesan y que quiero que la persona pues las desarrolle pues, en su experiencia, en su discurso, en anécdotas y pues como en temas de la entrevista que yo pueda conocer más a profundidad a la persona. Super María, aquí también hay otra cosa que yo quisiera agregar al tema, y es que en el caso de Magneto, por ejemplo, las empresas son completamente autónomas de manejar sus procesos. Es decir, nosotros como empresa somos un puente entre candidato y empresa X, empresa Y, ¿cierto? Pero ya cada empresa, como tú lo mencionabas ahorita, tiene cargos diferentes, cada cargo tiene etapas de procesos diferentes, unos son muchos más largos que otros, entonces digamos que el tema de respuesta y de retroalimentación a candidatos también va muy ligado al manejo que le dé la empresa. Claramente quisiéramos que todos pudieran tener una retroalimentación oportuna, pero como tú decías, los procesos de selección son de mucha paciencia y son de intentar y reintentar. Es decir, si yo como candidato veo que de pronto una empresa se está demorando un poco en darme respuesta, lo más recomendable es ir y postular a otras paralelamente, como para no quedarnos solamente con una oportunidad y no perder el resto de oportunidades. Entonces, a mí me parece muy importante que nuestros candidatos y las personas que nos acompañan y que nos hacen tanto esta pregunta tengan en cuenta, sí, que las empresas son completamente autónomas y cada una maneja sus tiempos, sus procesos, su manera de dar retroalimentación, y allí vi un comentario que me parece muy interesante, y era como algo que seleccionaban una terna de candidatos, pero cuando no iban a seleccionar a ninguno, que era una mentira, y yo me pongo a pensar, ninguna empresa dedica su tiempo a hacer procesos con personas que no les interesan, porque es que detrás de un proceso de selección hay muchas personas, hay mucho tiempo invertido, las empresas de verdad se toman el tiempo de buscar a la persona idónea, y dudo mucho que lo hagan por hacerlo. O sea, es algo que de verdad toma mucho esfuerzo, tiempo, dinero. Entonces, cuando una empresa los contacte y los ponga en un proceso, tengan la plena seguridad que es porque son una persona que es un buen candidato para cumplir el cargo o demás. Entonces, como en una primera parte, pues quería como tocar este tema del tiempo y de las respuestas, del tiempo, perdón, de los procesos.
ya pasemos entonces a resolver otras dudas que teníamos previamente, que aquí voy a proceder entonces a leerlas. Listo. ¿Qué tanto influye el resultado de las pruebas en un proceso de selección? Bueno, influye en gran medida, pues en parte en que son partes o son etapas del proceso de selección. No es, como les decía, no es el 100% de la toma o no se basa la toma de decisiones 100% en el resultado de la prueba, pero sí influye en, pues, en pasar a la siguiente etapa, sí influye en la medida en que pues, nos da un resultado de ajuste al perfil que estamos buscando y realmente si no se tuviera en cuenta, no se tendría como esa etapa, por lo que decía Vero. El solo hecho de que una empresa adquiera una herramienta tan potente como una prueba de psicometría o Magneto, pues la plataforma de Magneto, el solo hecho que tenga una vacante creada en la herramienta ya lo hace un proceso formal, oficial y estructurado de selección, que, pues, del cual hace parte una parte muy importante de esa toma de decisión a la contratación. Lo mismo pasa con las pruebas. ¿Se toma en cuenta? Claro que sí, para conocer a la persona, para pasar a la siguiente etapa, pero como tal no es todo el proceso de selección y depende el 100%. Perfecto, María. Aquí nos hacen otra y es, ¿cuál es la diferencia entre pruebas psicométricas y psicotécnicas? Perfecto. Las pruebas que a veces llamamos psicotécnicas y psicométricas realmente terminan siendo muy similares en la medida en que, pues, en cuanto a metodologías, sí, son inventarios que podemos hacer online o lápiz y papel, pero que detrás hay un constructo, pues, digamos que de logaritmos y de validez en cuanto a población comparativa, que nos da un rango de clasificación en cuanto a la población. Sin embargo, son diferentes los constructos en cuando yo hablo de pruebas psicotécnicas, son temas más técnicos de la persona, como personalidad, como comportamiento, liderazgo, que me da algo más cualitativo, mientras que si hablamos de pruebas psicométricas, ya estamos hablando de algo más cuantitativo de medición. Por ejemplo, medición de capacidad intelectual, medición de, pues, de puntaje, de liderazgo, ya más, algo más cuantitativo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente el análisis de estas pruebas? Bueno, hay diferentes metodologías y en el mercado encontramos diferentes métodos para validar las pruebas o arrojar un resultado. Normalmente cuando son pruebas en línea, el resultado es automático y simplemente las empresas tienen una plataforma en las que descargan los resultados y eso hace que el proceso, pues sí, que el resultado sea mucho más confiable, que no haya, digamos, que ese error humano interviniendo. Normalmente pues es muy rápido en cuanto pues a procesos automatizados de valoración o de interpretación y ya un análisis más detallado dependiendo de la prueba pues es en cuanto se lea, se interprete y se analice en grupos o pues digamos que con el cliente interno que está seleccionando o que está solicitando la vacante. Perfecto, listo. Otra pregunta es, ¿qué tan objetivas son las pruebas? Bueno, como hay diferentes tipos de pruebas, las pruebas manejan unos constructos que se llaman validez y confiabilidad. Las pruebas que nosotros manejamos, claramente, como les decía, tratamos o nosotros sugerimos y trabajamos con nuestras empresas clientes con pruebas que estén validadas a población colombiana y que tengan una confiabilidad alta en la medida en que pues hay unas pruebas que se mide algo, un constructo llamado alfa de Cronbach, que determina qué tanto está midiendo esa variable que dice medir, ¿sí? Que eso se llama validez de criterio. Si yo hago una prueba que dice que mide la personalidad o evalúa la personalidad, realmente qué tanto está midiendo la personalidad. Entonces, pues depende del tipo de prueba, tiene un tipo de validez y una confiabilidad, pero realmente para que una prueba pues sea utilizado por empresas y digamos que las empresas muy estructuradas, pues como por ejemplo en este caso en Colombia, tienen un proceso de licitación muy riguroso para revisar qué tipo de pruebas se están contratando, si están validadas, si tienen una confiabilidad alta, pero también pues o sea, diferentes
tipos de prueba son las que utilizan en las empresas. Entonces, pues eso ya depende, independiente de cada empresa y cada prueba que estén utilizando. Super María. Aquí hay dos preguntas que creo que son muy similares y puedo resumir en una, y es, estas pruebas necesariamente siempre están como en la misma etapa del proceso, o puede que algunas veces las empresas lo hagan en una etapa inicial o en una etapa intermedia o al finalizar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cada compañía estructura su proceso de selección, comienza por una atracción de talento, postula su vacante, hace un proceso pues de casa de talentos que llama a personas que encuentre o pone vacantes abiertas a las cuales pues las personas pueden postular, ¿cierto? Entonces, primero hablamos de un prefiltro, digamos que de hojas de vida. Hay otro tipo de pruebas que son pruebas prefiltro, ¿sí? Que digamos que también filtran ese proceso en la medida que pues arroja unos que son aptos, otros que no son aptos antes de la entrevista, ¿sí? No hay una manera como indicada, todo depende de las pruebas. Hay unos tipos de pruebas que se recomiendan antes de la entrevista o al inicio de del proceso. Hay otro tipo de pruebas que puede ser en cualquier momento del proceso y las empresas la utilizan en esa terna, por eso no a todo el mundo se les hacen las mismas pruebas. Hay otras pruebas que se hacen antes de las pruebas de conocimiento, después, varía totalmente, pero sí, eso es como más que todo el orden que se usa. Super María, listo. Aquí esta me parece muy interesante. ¿Una persona debe prepararse para presentar una prueba o no es necesario? Si hablamos de preparación en cuanto a pruebas, pues realmente lo que se recomienda es que se prepare en general para el proceso de selección. Y no hablamos de el día antes, toda la noche leerse todo lo que estudió en la universidad o leer todo acerca de pruebas. Eso no es prepararse, ¿sí? Prepararse en cuanto a las pruebas específicamente es lo que les digo, estar totalmente dispuestos, concentrados, conscientes de lo que estamos respondiendo para dar una respuesta y un patrón, tener un patrón de respuesta coherente para dar un resultado válido y confiable. Y eso nos va a facilitar el proceso de selección muchísimo más que si estamos sobredimensionando como el proceso de las pruebas, sobreanalizándolo, viendo pues como diferentes tipos de información que encontremos, no sé, escuchando como todo el tipo de recomendaciones, sino que simplemente ser supremamente sensatos, estar muy conscientes, darle la importancia y separar, eso sí es clave, separar el tiempo. Normalmente cuando te mandan unas pruebas para que contestes, te van a dar el tiempo límite o el tiempo que necesitas para hacer el proceso. Entonces la idea es que si te dan, no sé, si te dicen que la prueba toma o te van a mandar varias pruebas que toman 40 minutos, que separes una hora en la que no te van a molestar, en la que vas a tener buena conexión, en la que vas a estar supremamente concentrado, no vas a estar distraído en hacer varias cosas, en que te van a llamar. Esa es la preparación perfecta para contestar una prueba. Perfecto, María. Hay otra pregunta que me parece muy interesante. De hecho, a mí como candidata en algunas ocasiones me ha pasado, y es, ¿qué hacer si no encuentro de pronto la respuesta correcta de las posibles respuestas? Hay una con la que pues ninguna como que me llama tanto la atención, o que yo diría, no, pues es que no es ninguna. Uno en ese caso, ¿qué puede hacer o cómo sabe entonces por cuál irse o cuál seleccionar? Perfecto, hay algo que se llama la ley del 50+1. Y es que si yo tengo una prueba, por ejemplo, dicotómica, que hablamos de una pregunta verdadero y falso, y quedamos ahí en la mitad como no sé qué responder, ni lo uno ni lo otro, no está mal. Simplemente es hacer una reflexión de, bueno, si estamos 50-50, ¿a cuál le doy el uno? Si se cree que es un punto, por decirlo así, más verdadero que falso, pues se pone verdadero. Así no estemos del todo, pues, súper entusiastas por poner verdadero, pero si creemos que es más verdadero que falso, si sea un punto, responder verdadero. Y si creemos que es más falso que verdadero, así sea, pues, en una dimensión muy pequeña, pues poner más verdadero más falso que verdadero.
Perfecto, María. Tengo entendido que no es una obligación siempre de las empresas compartir los resultados de las pruebas. ¿Nos puedes contar de pronto por qué se da eso o cuál es la razón para que se reserven como los resultados o por qué no están en la obligación de compartirnos esos resultados? Bueno, claramente todas las empresas tienen trazabilidad de los datos de las personas que postulan, ¿sí? Las hojas de vida, incluso también hay pues un tema de tratamiento de datos. Por ejemplo, en Magneto aceptamos un tratamiento de datos cuando postulamos nuestra vida entrevista, cuando ponemos nuestra hoja de vida en la vacante y digamos que todos esos datos ya la empresa va teniendo trazabilidad y va manejando pues como todo el tema de datos de cada candidato. Cuando hay empresas pues que toman un espacio para retroalimentar a las personas, que no es necesario y no siempre lo hacen, no está bien ni mal, simplemente pues hay unas empresas que utilizan ese programa de retroalimentación, hay otras empresas que no lo hacen, no es por un tema específico, puede ser que no hace parte simplemente del proceso, que el equipo pues no hace parte de sus funciones, no hace parte como de la empresa esa práctica de devolverlo, no es porque no se pueda, no es porque se deba, sino que simplemente se elige pues como no, igual cualquier persona pues está como en el lugar de recibir algún feedback, de recibir como si necesita saber pues por qué no fue seleccionado, simplemente pues es como, y vuelvo al concepto de ser muy transparentes con la compañía de qué es lo que se espera, cuáles son las expectativas también de la vacante, si se llega a ser contratado, si se llega a ser descartado, ser muy transparentes y también es muy importante no dar supuestos. Es decir, que si no me llamaron es porque yo siempre pierdo las pruebas, que si no me llamaron es porque, no sé, hicieron algo raro y no me quieren dar los resultados. No están obligadas, tampoco es importante, pues tampoco está prohibido responder el resultado, sino que son prácticas que algunas empresas hacen y otras empresas no hacen. Súper interesante, María, eso me parece que es válido que los candidatos pues sepan y conozcan que cada empresa es un mundo completamente diferente y que cada una maneja sus procesos de acuerdo internamente pues a sus validaciones y demás. Aquí me hacen otra pregunta y es, ¿las pruebas son diferentes según la organización que contrata o es una única prueba para cualquier empresa? No, hay demasiada variedad, incluso pues hay muchas pruebas, por ejemplo, hay un tipo de prueba que es el ejemplo que siempre he dado en este espacio, una prueba de personalidad, hay muchísimas pruebas y muchas teorías de pruebas y de medición de personalidad, de rasgos, de espectros, de estilos de personalidad, y es de acuerdo pues también al cargo y a la empresa, porque dentro de una misma empresa pueden haber muchas pruebas que se utilizan para unos cargos y para otros no. Por ejemplo, yo puedo utilizar en mi empresa una prueba de habilidad de manejo de números o una habilidades numéricas, pero claramente no le voy a aplicar esa prueba a todos los cargos, sino a cargos que vayan para el área financiera, para el área, no sé, de calidad, pues para áreas numéricas, ¿sí? Entonces es diferente en el proceso, por empresa y por cargo al que yo me vaya a postular. Súper interesante eso, María, porque yo pues, no lo había tenido en cuenta, pero es real. O sea, dentro de una misma empresa pueden haber muchas pruebas diferentes según el área, porque tú decías un área de calidad, un área financiera, de pronto un área de producción o técnica, un área creativa, digamos que todas necesitan pues como validaciones diferentes. Eh, Aquí yo creo que esto ya lo hemos repetido mucho durante el espacio, pero es una pregunta que hacen y quiero como que repitamos esa reflexión, María. Y la pregunta es, ¿y si respondemos a conciencia y no pasamos, cómo sabemos en qué fallamos? O sea, es como repetir lo que decíamos de no hay respuestas buenas o malas, si no pasaste en el proceso después de haber presentado una prueba, no quiere decir que hayas fallado en algo. ¿Qué me puedes Exacto. complementar ahí en eso? Sí, exacto, lo que tú dices, pues realmente no es que se haya fallado en algo, sí, o que debamos
mejorar algo, o sea, siempre vamos a tener algo en lo que tenemos que trabajar, en lo que tenemos que mejorar, porque finalmente es un proceso de selección que hay varios candidatos, ¿sí? Que puede haber candidatos más preparados, que puede haber candidatos que se ajusten más a esa personalidad que se requiere, a ese estilo que se requiere, a esa motivación que se requiere. Entonces, realmente son muchos factores que influyen, no solo que yo haya contestado una prueba a conciencia concentrada, porque ahí sí quiero aclarar que si me di a entender que la manera para pasar la prueba era contestarlo concentrado, no podemos garantizar que vayamos a contestar, pues, o que vayamos a pasar, o ganar, o a sacar, pues, como un puntaje favorable en una prueba de ninguna manera, sino que simplemente vamos a ayudarnos a mostrarnos, pues, o digamos que a mostrar nuestras fortalezas a la medida que vayamos a contestar a conciencia, muy concentrados. Ya cuando hayamos contestado y tengamos un resultado válido, lo que dice Vero, vamos a hacer un fit a ese perfil que la empresa está buscando. Entonces, puede que hayamos hecho match en ese perfil o hayamos tenido pues como una buena adecuación a ese perfil, hayamos sacado pues como una puntuación favorable, pero hay otros factores que influyen mucho, pues la hoja de vida, otro tipo de pruebas, porque no siempre se utiliza solo una prueba, las pruebas de conocimientos técnicos, la entrevista, diferentes temas que influyen además de las pruebas, ¿sí? Entonces, contestarlo a conciencia no garantiza sacar un resultado favorable y ganar las pruebas o pasarlas, pero sí nos asegura dar un resultado válido y dar a conocer nuestras fortalezas a la persona que nos está valorando. Super María. Yo creo que este tema es para hablar largo y tendido, ya vamos a cumplir el tiempo, entonces como para ir cerrando el espacio voy a dar algunas conclusiones que digamos pues yo saqué a nivel personal que creo que a todos nos van a servir y ya tú me complementarás pues como con lo que se me escape. Entonces es muy importante y retomando todo el espacio que tengan en cuenta que para las pruebas no hay respuestas buenas ni malas. Respondan todo a conciencia, si no pasan, no quiere decir que hayan fallado en algo durante la prueba. Es más, pensaría que la prueba funciona como un complemento a todo lo que está dentro del proceso de selección, porque un proceso consta de diferentes pasos, no solamente de pruebas. Entonces puede que no te haya ido tan bien en la entrevista, pero les encantó tus pruebas, entonces ya eres un candidato apto. O que tu prueba técnica, donde se validan habilidades para desempeñar el cargo, fue excelente, pero tus pruebas psicométricas fueron, no sé, no se ajustaban de pronto tanto al perfil, pero en la entrevista te fue maravilloso, también te van a pasar, ¿sí me hago entender? O sea, funciona como complemento, no es como la palabra final, entonces tienen que estar muy pendientes y ser muy conscientes en todas las etapas de un proceso de selección. Hay muchas pruebas, todas las empresas pueden emplear pruebas distintas, en cada área o cargo también pueden tener pruebas diferentes, entonces muy atentos porque, o sea, lo que tú decías, buscar en internet cómo resolver, cómo puede estar cegando pues lo que de verdad son ustedes y puede que antes los esté perjudicando en vez de beneficiarlos. María, ¿qué más se me queda por fuera? No, pero pues lo abarcaste todo muy bien y pues finalmente esos son los puntos como más importantes, tener en cuenta como las condiciones, para qué se usan, no sesgarnos en buscar demasiada información de las pruebas ni tener prejuicios, contestarlo a conciencia, pues como tener en cuenta esas creencias que se creen y finalmente pues como tener muy claro el caso en el que nos encontramos, ser transparentes con la persona que nos está entrevistando, y sí, pues tener buenas prácticas en el proceso de selección en general, no solo en las pruebas, sino en todo el proceso. Perfecto, María, listo. Por último, para todos los que estuvieron acompañándonos, muchísimas gracias. Estos espacios definitivamente son
hechos para ustedes, queremos que sean hechos también por ustedes. Entonces, envíennos, por favor, en los comentarios, en mensajes directos, todo lo que les gustaría saber acerca del mundo laboral. Hubo muchas preguntas y muchos comentarios acerca de temas de hojas de vida, de videopresentación. No los tomé en cuenta porque digamos que este espacio estaba reservado específicamente para el tema de pruebas, pero recuerden que en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, van a encontrar toda la información que quieren. Previamente hemos hecho muchos lives acerca de hojas de vida, de cómo hacerla correctamente, de identificar errores. Vayan a nuestras redes, en Instagram están también algunos IGTVs con información corta. Si van a nuestro canal de YouTube van a poder ver todas las repeticiones de estos espacios. Entonces ahí les dejo los canales a través de los cuales pueden acceder nuevamente a información de valor. Igualmente este espacio también queda en nuestro canal ahí guardadito para que vayan y estén muy pendientes y conectados. María, a ti muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio, por aceptar la invitación, por darnos toda esta información y esperamos verte nuevamente por acá. Ay, no, muchísimas gracias a ti, Vero, por la invitación. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos y chao. Chao y gracias.